Ya, doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor. Ya podemos ver su pantalla. Nada más nos falta, si puede, nada más que habilite ahí su cámara para que podamos verle. Y pues aquí tiene usted mucho público que le está esperando aquí en Zoom. Tenemos casi 90 espectadores y pues en Facebook también nos están viendo, doctor. Así que es completamente suyo el curso. Gracias. Una disculpa por el retraso porque tuve un problema con mi internet, que falló por aquí la luz, pero ya estamos. Pues gracias, Ileana, por la invitación. El día de hoy vamos a ver un tema que es de alguna manera complementario con todos los que se han estado manejando en días anteriores y que tiene que ver con este concepto de la inflamación crónica o la metainflamación, o como también se le ha dado en llamar la inflamación de bajo grado, que son todos aquellos procesos crónicos que pues pasan imperceptibles desde el punto de vista clínico, pero que a la larga van generando daño tisular y que pues vamos a ver cómo al encontrarse este proceso inflamatorio crónico con un proceso inflamatorio agudo como el que produce el virus de este nuevo coronavirus del tipo 2, pues tenemos una colisión de dos fenómenos que desafortunadamente pues incrementan muchísimo el riesgo de personas con condiciones tales como obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular. Entonces, este concepto del estado proinflamatorio, seguramente ustedes lo ubican muy bien en individuos con el síndrome metabólico, en donde sabemos que la expansión del tejido adiposo, y hoy sabemos que probablemente no sea solamente la cantidad, es decir, esto no tiene que ver directamente o únicamente con el índice de masa corporal o con el peso, sino que con ciertas condiciones que se denominan de disfunción de tejido adiposo. Otros le han denominado adiposopatía, es decir, una mala función del tejido adiposo, que sí tiene que ver con el peso, con la expansión, con el volumen del tejido adiposo, pero que vemos que hay personas relativamente delgadas o que solo tienen un discreto sobrepeso y que pueden tener a veces fenómenos proinflamatorios muy severos en esta inflamación de bajo grado, en el que típicamente tenemos elevación de sustancias bioactivas, algunas de ellas producidas directamente por el tejido adiposo, por ejemplo, la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa o la resistina, que como su nombre lo indica, son factores producidos directamente por el adipocito, o marcadores de inflamación sistémica, como la proteína C reactiva, que ustedes saben que se produce fundamentalmente a nivel hepático y que es un reactante en donde repercuten algunos de estos procesos y algunas de estas sustancias preinflamatorias con un incremento de la producción de esta proteína C reactiva que refleja ese estado proinflamatorio generado primariamente en un adipocito hipertrófico o disfuncional, o hipertrófico y disfuncional. Y también, pues en el adipocito se pueden producir otro tipo de sustancias como la adiponectina, que es una sustancia con efecto antiinflamatorio. La adiponectina mejora la función endotelial, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el metabolismo de los ácidos grasos libres, disminuye la propensión a la aterogénesis, favorece la producción de óxido nítrico y la vasodilatación. Entonces, tiene toda una serie de acciones que antagonizan a las citoquinas proinflamatorias disfuncionales que se producen en ese adipocito hipertrófico o adiposopático. Y es entonces donde entra
lo clásico en términos de que podemos tener a algunas personas con obesidad, pero con relativamente poca mala función adipositaria. Son personas que, a pesar de ser obesos, tienen adipocitos, tienen más hiperplasia que hipertrofia adipositaria. Y sus marcadores inflamatorios, a pesar de tener índices de masa corporal relativamente altos, ¿verdad? Su sensibilidad a la insulina es razonablemente buena. Los adipocitos almacenan eficientemente a los triacilgliceroles y no vemos esos fenómenos de inflamación crónica tan marcada, ni vemos tampoco un fenómeno que marca claramente la mala función adipositaria y los fenómenos preinflamatorios, que es el hígado graso. El hígado graso es un marcador de mala función adipositaria porque el adipocito mal funcionante es incapaz de retener en su interior los ácidos grasos y es entonces donde vemos, cuando tenemos ese fenómeno disfuncional adipositario, puede ser que tengamos dos sujetos con el mismo índice de masa corporal. Pensemos en una persona con 28, 29 de IMC, con sobrepeso, pero en uno vamos a encontrar una función adipositaria relativamente adecuada y en otro vamos a encontrar adipocitos hipertróficos más que hiperplásicos. Y sí, vamos a ver en ellos entonces la elevación del inhibidor, del activador del plasminógeno 1 con fenómenos protrombóticos. Vamos a ver mayor producción del adipocito de angiotensina. Vamos a encontrar también una disminución de la capacidad de ese adipocito de retener y de mantener en su interior a los triglicéridos y una menor sensibilidad a la insulina. Y vamos a ver que en estas personas se manifiestan mucho más estos fenómenos proinflamatorios que a la larga van a hablarnos de la capacidad de un sujeto delgado, pero poco sano si tiene adipopatía, o de un sujeto con sobrepeso u obesidad con poca proclividad a enfermarse. No es lo común porque la mayoría de los sujetos con índice de masa corporal elevado van a tener también adiposopatía. Pero sí vemos esta situación extraña en algunos pacientes relativamente delgados, en donde se comportan como si fueran obesos, y otros obesos que no tienen una grave afectación a su salud metabólica. Ambos son excepciones en los extremos, pero indica que más allá de si tenemos un índice de masa elevado o no, lo que tenemos son personas que manifiestan más esa disfuncionalidad de su tejido adiposo que favorece a la larga la enfermedad. ¿Y en qué consiste esa disfuncionalidad? Bueno, en que estas personas que tienen adipopatía, independientemente de su peso o de su IMC, tienen más hipertrofia que hiperplasia en sus células adiposas, más proclividad a producir citoquinas proinflamatorias y más proclividad a que sus células adiposas no sean capaces de retener en su interior las moléculas de triglicéridos y al mismo tiempo que exportan triglicéridos, y por eso vamos a ver ese fenómeno del hígado graso, pero también en miopatía cardíaca grasa, también vamos a observar más en ellos infiltración grasa de los islotes pancreáticos con mayor disfuncionalidad en la producción de insulina. En fin, esto incluye una constelación de efectos sistémicos que se acompañan a esa adiposopatía de una situación que favorece el desarrollo de enfermedad
a mediano y a largo plazo. Y a nivel más íntimo de la célula, lo que vemos es que se reclutan macrófagos. Aquellos sujetos que tienen esta disfunción adiposopática, ¿sí? Tienen, por otro lado, mayor acumulación de macrófagos. Y particularmente esta acumulación de macrófagos se ha visto que favorecen una mayor producción de interleucinas como la 6, como la 1 beta o el factor de necrosis tumoral alfa, y que desencadenan también a través de la vía del JNK, que es una vía metabólica, y la producción también de factores de necrosis que también son proinflamatorios, a través de ese mayor reclutamiento de macrófagos. Es decir, ese fenómeno inflamatorio también tiene una repercusión en las células blancas y va a favorecer una serie de alteraciones que comienzan desde una expansión anormal de la vasculatura o de la microvasculatura que rodea el tejido adipositario. Se piensa que esta incapacidad que tienen este tipo de personas que tienen este tipo de adipocitos que son más liberadores de ácidos grasos libres, generan mayor daño oxidativo en la microvasculatura, mayor angiogénesis, y esto genera factores quimioatrayentes que reclutan macrófagos. Y estos macrófagos, particularmente un subtipo de macrófagos de tipo 1, que se ha visto que quienes no tienen adiposopatía tienen más de otro tipo de macrófagos que se denominan de tipo 2. De esta manera, en este escenario de expansión no saludable de tejido adiposo, de una inflamación crónica no resuelta, de fibrosis y de acumulación no saludable de macrófagos y de liberación excesiva, es que ante un fenómeno de lesión aguda, como puede ser producida por un virus, ¿sí? Esta persona que tiene obesidad, pero obesidad particularmente adiposopática, disfuncional, en términos de del funcionamiento íntimo de los adipocitos, estos adipocitos que tienen hipoxia crónica y una serie de fenómenos anormales, respondan de una manera también más exagerada a los fenómenos proinflamatorios agudos que produce un virus como el SARS-CoV de tipo 2 que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, ¿por qué algunas personas jóvenes vemos que están presentando sin tener diabetes, pero a lo mejor tienen algo de sobrepeso y probablemente un fenómeno adiposopático que no se ve a la vista, pero que si les midiéramos una serie de marcadores, pudiéramos detectar quiénes están más propensos a sufrir una tormenta de citocinas, que es lo que mata a los pacientes con COVID? Bueno, en nuestro estudio GEM, que este es estudio multinacional en el que participamos varias universidades de México, entre otras la Universidad Marista, en este estudio GEM hemos podido tratado de clasificar o de tipificar quiénes son estos sujetos que pueden tener mayor propensión a la adiposopatía, en el entendido de que esa adiposopatía implica una mayor producción crónica de citoquinas, un fenómeno de inflamación crónica que los haría más propensos al encontrarse, al hacer ese encontronazo con el virus, a tener mayor grado de problema y mayor riesgo y mayor severidad de los síntomas. Lo que hemos estado haciendo nosotros es evaluar en población mexicana un índice, que es el índice adiponectina-leptina. Este cociente resulta de dividir
la adiponectina, que mientras más alta mejor, porque recuerden que tiene un efecto antiinflamatorio, entre los niveles de leptina en ayunas también, y lo que resulte de esto nos da un cociente. Mientras más alto sea el cociente, indica que hay más adiponectina y menos leptina. La leptina no es que sea mala, de hecho, ¿no? Es un marcador de hipertrofia adipositaria y por eso es que lo utilizamos, ¿no? No tanto porque tenga efectos necesariamente negativos, sabemos que tiene efectos que la leptina, de hecho, en el hígado evita la acumulación de grasa, por ejemplo, pero es un buen marcador de la hipertrofia del adipocito. De esos sujetos que más que hiperplasia tienen hipertrofia adipositaria y que probablemente tengan más marcadores proinflamatorios. Entonces, en nuestra población hemos identificado que las personas que tienen un índice bajo, es decir, tienen más leptina que adiponectina y por lo tanto el cociente resulta al dividir una entre la otra, nos da una relación o un cociente bajo. Eso indica que esta persona tiene, independientemente de su peso, independientemente de su índice de masa corporal, que tiene adiposopatía, es decir, características disfuncionales del tejido adiposo que van a favorecer el fenómeno de la inflamación crónica. Y es así, bueno, y esto se explica por eso, porque la adiponectina tiene una serie de propiedades antiinflamatorias y si está baja y la leptina está alta, el cociente va a ser bajo. Si está baja la adiponectina y la leptina está alta, tenemos un cociente bajo y esto se asocia a toda esta serie de alteraciones y de citoquinas que se producen desde el tejido adiposo en personas que tienen adiponectina baja y leptina alta, con un cociente AL bajo, con inflamación vascular, tendencia a hígado graso, pero recuerden que el hígado graso no tanto es una enfermedad que indica propensión a cirrosis, que sí lo es, pero la mayoría de las personas con hígado graso se mueren de enfermedad cardiovascular o de diabetes antes de tener daño hepático permanente, porque es un marcador de disfunción adiposa y de presencia de grasa ectópica. Llamamos grasa ectópica a la grasa que no es posible mantenerla dentro del adipocito, que es el tejido que cuando es funcional, cuando es un tejido adiposo sano, es capaz de acumular triglicéridos y de no soltarlos fácilmente. Un tejido adiposo disfuncional suelta ácidos grasos libres y estos ácidos libres se acumulan en el hígado, pero también se acumulan en el miocardio intermiocitariamente y eso genera a la larga disfunción miocárdica y tendencia a mayor posibilidad de insuficiencia cardíaca, inicialmente con fracción de expulsión conservada, pero posteriormente con disminución incluso de la fracción de expulsión. Esto es muy independiente del fenómeno ateroescleroso. Tiene que ver con disfunción miocárdica. Genera disfunción también y resistencia a la insulina en el músculo estriado periférico, en el músculo esquelético, y genera también disfunción en la capacidad de la célula beta para producir suficiente y funcional insulina, o una producción insulínica adecuada. Y periféricamente se asocia a resistencia a la insulina. Entonces, un cociente adiponectina, leptina bajo favorece estas alteraciones y es un marcador de inflamación crónica. Y es ahí donde se vinculan el fenómeno de la disfunción del tejido adiposo con alteración en el sistema inmune, activación de monocitos, de células T
Y es en ese escenario en donde una agresión viral como la del COVID pudiera ser deleteria. Pero además se está generando simultáneamente y en paralelo alteraciones endoteliales con proliferación celular a ese nivel, cambios en el músculo liso, también con proliferación del músculo liso, engrosándose a nivel vascular, con alteraciones proinflamatorias y adhesivas y de células progenitoras. Simultáneamente tenemos ahí sí alteraciones aterogénicas que nos van a llevar a la larga, pero vean con ustedes cómo varias de estas alteraciones que favorecen la aterogénesis también se generan desde el adipocito, particularmente estas interleucinas proinflamatorias que generan cascadas de citoquinas con inflamación de bajo grado, ¿sí? Entonces, es en este escenario en donde puede colisionar un fenómeno crónico, silencioso o aparentemente silencioso, con un fenómeno agudo que es la irrupción del virus. Hoy sabemos que tiene también un aspecto inmunometabólico. Todo esto que estamos hablando ahorita es inmunometabolismo crónico y de bajo grado, hasta cierto punto silencioso. Pero el virus en sí mismo es capaz de producir un fenómeno agudo, disruptivo, con una tormenta de citoquinas y con implicaciones también inmunometabólicas desastrosas. Estos son los resultados de nuestro estudio GEM, de estudio en población mexicana, en donde podemos corroborar que aquellas personas que tienen un índice adiponectina-leptina normal, es decir, no tienen adiposopatía, incluso pueden ser hasta obesos, pero no tienen esas alteraciones adiposopáticas, ¿sí? No tienen tan elevados las interleucinas que ya vimos que son parte de esa inflamación crónica de bajo grado. Vean ustedes cómo los que tienen el índice adiponectina-leptina más bajo, es decir, que tienen más baja su adiponectina y más alta su leptina, tienen entonces más elevados los factores proinflamatorios. Esto se repite. Esto es población mexicana, incluyendo yucatecos, y tenemos factor de necrosis tumoral alfa más elevado, interleucina 6 más elevada, proteína C reactiva de alta sensibilidad más elevada, PAI-1, que es un factor protrombótico más elevado, casi al doble, ¿sí? Y interleucinas que disminuyen los fenómenos inflamatorios, como interleucina 10, más baja. Entonces, todo nos indica que la inflamación de bajo grado está más exacerbada en aquellos que tienen ese indicador de adiponectina entre los niveles de leptina, y tenemos esa tendencia bastante clara. En este caso, tuvimos valores de P que no son significativos, pero muy probablemente tiene que ver esto con que nuestra N era muy pequeña cuando analizamos esto. Pronto vamos a poder analizar un grupo mucho más sustancial de pacientes y creemos que vamos a encontrar significancia estadística porque la tendencia parece ser bastante clara. ¿Y qué es lo que está produciendo esto? Pues lo que ya mencionamos, ¿verdad? La disminución de la adiponectina y la hipertrofia del tejido adiposo genera crecimiento adipositario, hipertrofia más que hiperplasia, y cambios en las características fenotípicas de los macrófagos, predominando los macrófagos M1 sobre los M2 y favoreciendo de esta manera una mayor producción de citoquinas, que cuando llega un virus como este, vamos a ver cómo el virus secuestra ciertas vías metabólicas, pero ya tenemos este escenario preparado para el virus. Entonces, el virus lo que va a hacer es aprovechar esa situación en aquellos sujetos que ya tienen, por así decirlo, planchadito su terreno para que el virus llegue y genere un desastre intracelular sobre un terreno que ya tenía su proclividad a la tormenta.
Entonces, aquí vemos nuevamente cómo estas personas, no todos los adipocitos ni todas las personas, por eso hay una propensión genética para esta adiposopatía o esta disfunción, ¿sí? Que hace que cuando se expande el tejido adiposo se genera un fenómeno angiogénico que resulta insuficiente y que va a favorecer muerte celular, pero también sobre todo conversión de macrófagos M2 a M1, que son altamente productores de resistina, TNF-alfa, se asocian a mayores niveles de proteína C reactiva e interleucina 6 y baja producción de adiponectina. Y por eso tenemos un cociente anormal. Y a nivel del sistema inmune, esto genera alteraciones que va a hacer que sea mucho más fácil que con un virus, que sabemos que el virus del COVID es protrombótico, genera alteraciones inmunológicas con una respuesta aguda anormal, pero que en estos sujetos ya está preparado el terreno, por así decirlo, por un tejido adiposo disfuncional con fenómenos disglucémicos, a lo mejor no son diabéticos, pero ya tienen cierta intolerancia a la glucosa y hiperinsulinismo tratando de compensar la falta de sensibilidad a la insulina. Es decir, ya tenemos un fenómeno inmunometabólico previo que en personas que son infectadas por un virus que produce tormenta de citoquinas va a favorecer esta situación, ¿verdad? El virus penetra, secuestra vías metabólicas, exacerba fenómenos que ya están presentes en estos pacientes y irrumpe primero en la vía respiratoria alta a través de la enzima convertidora de angiotensina que le sirve como receptor y que esta es la razón precisamente por la que vemos poco COVID en niños, porque los niños antes de los 15 años de edad expresan muy poquita la enzima convertidora de angiotensina 2, de manera que el virus no tiene por dónde penetrar. En los adolescentes y en los adultos, que ya tenemos niveles más altos de la expresión del gen del ACE2, entonces vamos a tener mayor proclividad a enfermarnos y mientras más gordos, viejos, diabéticos o hipertensos seamos, pues vamos a tener también más posibilidad de presenciar este fenómeno y de entrar a una batalla que puede tener desenlaces como los que ya conocemos. Entonces, este es el escenario de inflamación crónica en el cual este virus puede hacer de las suyas. Esto explica por qué hay gente joven, a lo mejor no tan obesa, pero que sí ya tiene disfunción adipositaria, cierta proclividad a un índice de adiponectina, leptina bajo, y que van a ser probablemente personas que ya tienen esta alteración inmunometabólica previa, crónica y de bajo grado, que los va a hacer más propensos. Este es un trabajo que estamos a punto de publicar en relación a cómo el virus exacerba estos fenómenos. Ya lo enviamos a publicación. Y lo que expresamos allá es cómo el virus genera esta alteración. El virus utiliza su spike, su espiga, esta espícula, es lo que le da la famosa corona, para pegarse a la enzima convertidora de angiotensina 2, que le sirve como receptor y puerta de entrada. Inmediatamente el virus genera un secuestro de vías metabólicas que van a favorecer, entre otras cosas, al ocupar el receptor de ACE2, una mayor actividad de angiotensinógeno y de angiotensina 1, favoreciendo fenómenos vasoconstrictivos inicialmente y fenómenos de exacerbación de la hipertensión si el sujeto es hipertenso, pero mayor proinflamación y daño tisular. Esto de por sí, pues,
puede tener consecuencias cardiovasculares. Pero eso no es todo. Hay cosas más complejas y más preocupantes y alarmantes de este virus. Y esto se ha estudiado tanto con el virus de estos coronavirus, el SARS, el MERS y el SARS-2, pero también es algo que se ha observado claramente también con el virus de la influenza. Con el H1N1 vimos también que les iba peor a los diabéticos, a las personas con obesidad y muy probablemente también seguramente con disfunción del tejido adiposo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el virus secuestra vías metabólicas. El virus necesita entrar a la célula y replicarse y utiliza de la persona infectada, de las células de la persona infectada, utiliza sus ácidos nucleicos, su energía y sus aminoácidos para generar los elementos que integran el virus. El virus está compuesto de una cadena de RNA simple, este virus en particular, está compuesto por una nucleoproteína que envuelve ese RNA y está compuesto luego por su cápside que tiene también elementos proteicos, ¿verdad? El virus, al penetrar, genera modificaciones en el metabolismo para poder extraer más carbohidratos que provean de energía a los procesos metabólicos que van a favorecer que se formen más réplicas del virus dentro de la célula. Y también para eso necesita desviar el metabolismo celular. El virus penetra y desvía, ¿sí?, vías metabólicas, favoreciendo particularmente que una vía que es poco utilizada, normalmente la mayoría de la glucosa que utiliza la célula se utiliza en el ciclo de Krebs, pero en el caso de esta infección viral, lo que va a hacer el virus es favorecer que se derive o que se desvíe este fenómeno de producción de energía a través del ciclo de Krebs, se desvía a la vía de la glucosamina, ¿sí? Y esta es una vía que normalmente solo ocupa el 5% de la glucosa dentro de la célula. Y al hacer esto, se favorece también la expresión de una molécula. El virus modifica la actividad celular, que es el factor regulador del receptor de interferón, y al hacer esto va a generar una alteración en la respuesta inmunológica. Ustedes saben que el interferón regula la respuesta inmunológica, pues al modificar esta molécula, que es un regulador de la actividad del interferón, es capaz de producir, al mismo tiempo que se está produciendo la desviación de la energía hacia la vía de las hexosaminas, de la glucosamina, va a favorecer también esta alteración que produce cambios importantísimos en la expresión de inmunometabólica y de la producción de sustancias proinflamatorias, ¿sí? Entonces, el virus entra y secuestra vías metabólicas y genera un verdadero desorden en las vías, utilizándolas en su provecho, ¿sí? Disminuyendo la utilización oxidativa de la glucosa y derivándola a otras vías metabólicas, al mismo tiempo que produce alteraciones en los factores reguladores del interferón, y esto desvía la actividad inmunometabólica hacia la producción de sustancias proinflamatorias. Por eso, en estos pacientes vemos incremento de la ferritina, incremento de la proteína C reactiva, incremento de la interleucina 6, alteraciones protrombóticas con incremento del dímero D. Todo esto es consecuencia de ese secuestro de vías metabólicas que genera el virus. Aquí lo vemos de una manera un poquito más simplificada, con el virus de la influenza, pero
con el del COVID, esto parece que sucede amplificado aún, ¿sí? Entonces, se desvía la vía de la utilización de la glucosa para formar ATP a través del ciclo de Krebs y se desvía hacia la vía biosintética de las exosaminas. Esto tiene, aparte de generar cambios en la utilización de la glucosa, se activa el transporte de glucosa, por cierto. Esto genera también mayor incremento de la actividad de la expresión de células GLUT que transportan glucosa al interior de la célula. Todo esto con el objeto de que el virus secuestre las vías metabólicas y utilice esta energía en alimentar las vías metabólicas que le convienen al virus para su replicación, ¿sí? Entonces, tenemos que esto afecta de manera colateral a este factor regulador del interferón 5 y esto hace que nuestro sistema de defensa, en lugar de ayudarnos, se nos convierta en perjudicial y tenemos esta famosa tormenta de citoquinas, ¿sí? Entonces, el virus reprograma el metabolismo de la glucosa a través de la vía biosintética de las exosaminas, ¿sí? Y genera una señalización proinflamatoria. Pero recuerden que ya teníamos en estos pacientes un fenómeno proinflamatorio de bajo grado, crónico, exacerbado, derivado de una mala función adipositaria, que vamos a observarla característicamente en ese tipo de pacientes con o sin obesidad, pero con disfunción del tejido adiposo y, por supuesto, en los pacientes obesos con más frecuencia y, por supuesto, en los pacientes con diabetes tipo 2 o síndrome metabólico con más frecuencia también. Entonces, los virus se aprovechan de la maquinaria inmunológica y metabólica para generar las macromoléculas que necesita para su replicación y su ensamblamiento. Entonces, no nos sorprende que los virus, a través de esta secuestro de las vías metabólicas, reprograman las células para facilitar a través de estas vías su replicación. Lo único, y esto no sucede solamente con COVID, sucede con otros virus, pero parece que especialmente con el COVID, con el virus SARS-2, tenemos esta mayor expresión de la vía de la glutamina, de la vía de las exosaminas, y como consecuencia, alteraciones en la regulación del interferón, digamos como daño colateral, ¿sí? Y, por supuesto, alteraciones que exacerban la disfunción metabólica e inmunológica de estos sujetos, ¿verdad? Entonces, esta tormenta de citoquinas de la que tanto estamos oyendo hablar ahora, ¿sí? Lo que hace es empeorar un estado que ya de suyo era anormal, ¿sí? En la medida en que el virus utiliza y genera un desorden metabólico, pero también inmunológico dentro de la célula, ¿sí? Esto sería como normalmente se utilizaría la vía de la glicólisis, ¿verdad? Para la generación de energía a través del ciclo de Krebs. Bueno, pues este sistema es parcialmente hecho a un lado y favoreciendo la vía de las exosaminas y la vía de la glutamina, ¿sí? Entonces, esto genera, por ejemplo, en el alvéolo, un fenómeno inflamatorio de tal grado, dicen, es que no es neumonía. No, sí es neumonía. Hay un fenómeno inflamatorio muy importante que interfiere con el intercambio gaseoso y que además puede estar empeorado por fenómenos microtrombóticos, ¿verdad? Ya vimos que muchas de estas citoquinas preinflamatorias también son protrombóticas, ¿sí? Entonces, virus como el de la influenza y particularmente del nuevo coronavirus son capaces de producir desviación y secuestro de las vías metabólicas, utilización de las vías energéticas y desviación
hacia vías que son más rentables para el tipo de productos que requiere el virus para su replicación y andamiaje, pero esto produce también desviación de vías inmunometabólicas que va a terminar en una tormenta de citoquinas y en un desorden metabólico. Y aquí pues vamos a resumir eso en esta gráfica. Vean ustedes cómo el virus utiliza el receptor de la enzima convertidora, amplifica la vía del gen del regulador F5 de interferón. Esto desvía la formación de citoquinas a citoquinas proinflamatorias en lugar de que generan una reacción inmunológica que en lugar de defendernos nos produce daño, ¿sí? Al mismo tiempo que se están privilegiando por el virus vías metabólicas que son más rentables para el virus para producir ciertas proteínas, ciertos aminoácidos que el virus utiliza en su proceso de replicación. Y todo eso genera inflamación y a la larga puede producir falla multiorgánica y muerte. También de alguna manera estamos aquí viendo cómo quizá también en personas que tienen hiperglucemia postprandial, que es algo que es común en las personas que tienen fenómenos de inflamación crónica y adiposopatía, estos fenómenos se ven amplificados, ¿sí? Y es por eso que quizá sea recomendable, pues, para prevenir estos fenómenos disfuncionales, pues, cierto tipo de dieta que evite los picos postprandiales de glucosa y que evite los fenómenos proinflamatorios. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues la respuesta casi nos la dio el presidente de la República con su decálogo. Nada más le faltaron algunos puntitos importantes, pero no anda despistado el presidente cuando habla de comer bien, lo que sí no le pasa mucho al presidente por la cabeza es lo de la actividad física, pero es muy importante también esa otra parte de la actividad física, ¿no? Entonces, una parte es en los sujetos que tengan disglucemia, es decir, intolerancia a la glucosa, pequeños picos postprandiales de glucosa, etcétera, pues muy probablemente un control con dieta y ejercicio y quizá con algunos medicamentos que sabemos hoy que pueden ayudar para esto, tener menos expresión de picos postprandiales de glucosa y que el virus tenga menos sustrato para generar desorden metabólico en el momento en que se produzca la infección. Y sabemos que las personas que tienen estados prediabéticos o incluso diabetes franca van a tener peores desenlaces, sobre todo con picos de glucosa por arriba de 180 miligramos por decilitro. Esto pues lo expresamos hace poquito también en un trabajo que acabamos de publicar, en donde pues resumimos muchas de estas cuestiones explicando por qué las personas con diabetes tienen de 2 a 3 veces peores desenlaces en términos de mortalidad y de COVID severo comparado con las personas que no tienen esos niveles. Y esto es una propuesta un tanto empírica, no está totalmente validado, pero que hace todo el sentido después de revisar esto, ¿sí? En que probablemente sí sea recomendable como un enfoque preventivo medidas dietéticas, hablaría de dietas saludables con bajo índice glucémico, con baja carga glucémica, ¿sí? Y pues esto hay que estudiarlo y hay que comprobarlo, pero pues es muy probable que una dieta baja en hidratos de carbono y baja en índice glucémico pudiera ayudar a evitar, además de que va a ayudar a que el sujeto pierda peso. Entonces, hay también algunas hipótesis, todo esto es a nivel de hipótesis, porque esta epidemia, pues sí, este virus es tan nuevo que no lo conocemos, pero que sugiere también que
una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, pudiera también generar un ambiente metabólico que disminuya ese proceso proinflamatorio y que pudiera ayudar de alguna manera a través de flavonoides, polifenoles y vitamina C a disminuir, fundamentalmente a través de frutas, vegetales, flavonoides que se pueden encontrar en algunas frutas rojas, en pequeñas cantidades de vino y que tienen una reducción de la inflamación y de la respuesta inmune. Y el gran olvidado, el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio puede hacer que evite yo este fenómeno proinflamatorio del COVID. Pues todo esto tendría que ser validado, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Que el ejercicio disminuye la masa adiposa y la hiperinflamación adiposa. Tiene un efecto al incrementar citoquinas antiinflamatorias, ¿verdad? Por supuesto, si ya te dio COVID, pues no vas a poder hacer ejercicio. Esto todo tiene una lógica desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista de mejorar las condiciones de esos estados proinflamatorios previos a un proceso inflamatorio. Sabemos que el ejercicio mejora la actividad endotelial, incrementa la actividad de los monocitos, disminuye la actividad de los macrófagos, etc. Y que la actividad física produce miocinas, como la iricina, por ejemplo, que son capaces de tener interleucinas como la interleucina 15, que tiene una actividad antiinflamatoria, y que todo esto pues favorece de alguna manera la captación de glucosa, la oxidación de grasa, que el adipocito sea más funcional y sea capaz de retener los triglicéridos a través de mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir la actividad catabólica del adipocito. Entonces, estamos ante escenarios en donde probablemente puedan haber también algunos fármacos que tienen efecto antiinflamatorio, como las glitazonas, como la metformina, como los inhibidores de DPP4, que tampoco se ha validado que ninguno de los medicamentos genere que si te da COVID te vaya mejor, pero muy probablemente un conjunto de medidas que disminuyan la actividad inflamatoria puedan ser capaces de mejorar la funcionalidad del tejido adiposo y de disminuir los riesgos. Y con esto terminaríamos y pues quedaríamos abiertos a preguntas, comentarios. Estamos... Excelente, doctor. Si hay algunas preguntas, doctor, no sé si quiere que yo se las lea o quiere revisar el chat. Si gustas leerlas. Claro, doctor. Mire, aquí nos preguntan, dice, los pacientes con exceso de tejido adiposo a nivel abdominal tienden a ser multiresistencias. ¿Hay riesgo de resistencia a la adiponectina? Sí, pero no se conoce como tal o no se ha descrito como tal en la literatura una resistencia a la adiponectina, pero muy probablemente una disminución del cociente adiponectina, leptina, nos esté indicando no solo la disminución numérica o cuantitativa de la adiponectina, pero también una disminución en su bioactividad, lo cual de alguna manera pues podría equivaler a cierto tipo de resistencia a la adiponectina. Pero podemos considerar que toda aquella persona que tiene, por cierto, exceso de tejido adiposo a nivel abdominal, que muchas veces ni siquiera son obesos, efectivamente, si les medimos el cociente adiponectina-leptina, que es nuestra propuesta, vamos a encontrar este fenómeno adiposopático, que implica bajo nivel de leptina, bajo nivel de adiponectina y una mayor proactividad de las citoquinas inflamatorias en estos sujetos que tienen grasa abdominal, aun cuando no sean técnicamente obesos. Excelente, doctor. Gracias.
Y saludos a la maestra Lidia Moreno, que de ella fue la pregunta. También nos preguntan, dice, las citoquinas se dividen en varios grupos, entre ellos las interleucinas, los factores de necrosis tumoral, interferones, etcétera. ¿Cuál es la que más se debe de encontrar elevada para saber si esa persona tiene un factor de riesgo más elevado? Justamente por allá vamos a nuestra propuesta. Lo que mostramos en nuestros pacientes del estudio YEM es que aquellas personas que tienen un índice de adiponectina, leptina bajo, van a tener un conjunto de todos estos factores alterados y muy probablemente tengan también mayor proclividad al ácido graso, al hígado graso, mayor proclividad a infiltración grasa en sus miocitos en el miocardio, mayor disfunción grasa esquelética periférica y también a nivel de islotes pancreáticos. Entonces, más que medir interleucina 6 o TNF-alfa o algunas interleucinas en particular, nuestra propuesta, y es una propuesta, digo, que no es nuestra, sino que recogimos de la literatura, pero que tratamos de validar en pacientes mexicanos, es que una manera sencilla de medirlo, aunque todavía comercialmente no se mide tan fácilmente, pero que sí, pues, es un ensayo relativamente sencillo por inmunoensayo o por quimioluminiscencia, se puede medir relativamente fácil adiponectina y leptina y puede ayudarnos a predecir incluso a aquellos sujetos más o menos flacos, pero que tienen mayor proclividad a tener grasa abdominal hipertrófica disfuncional con ese tipo de macrófagos de tipo 1, etcétera. Todo esto, la propuesta es que lo podamos detectar a través de un índice que sería relativamente fácil de medir si seguimos validando su utilidad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué tanto tiene que ver la quimiotaxis en esto? Mucho, ¿verdad? Porque todas estas alteraciones de células hipertróficas generan factores quimioatrayentes que favorecen la colonización de macrófagos, la conversión de macrófagos de tipo 2 a tipo 1, la muerte celular programada que agrava el fenómeno. Y por otro lado, el lecho vascular de estos sujetos, los microvasos que rodean sus adipocitos, van siendo insuficientes y se genera hipoxia y todo esto genera quimiotaxis y desplazamiento de células y modificación de la funcionalidad de las células a ese nivel. Dice, igual hay otra pregunta, doctor. Dice que si hacer ejercicio después de salir de COVID está contraindicado. Le quedó la duda. Me parece que sí, ¿verdad, doctor? Claro. Sí. La persona que sale de un cuadro sintomático de COVID va a tener un fenómeno de convalescencia que puede durar semanas, en donde va a tener desgano, poca energía, agotamiento, y lógicamente estaría contraindicado. Aquí, cuando hablamos del ejercicio, más bien hablamos como una medida preventiva, es decir, estamos hablando de que una persona que tenga una dieta equilibrada, rica en ácidos grasos omega, baja en índice glucémico y con actividad física, muy probablemente va a tener un escenario proinflamatorio bajo. Ajá. Y esto pudiera favorecer que en el momento en que tenga la infección pudiera ser leve. Y es también una manera sencilla y fácil de explicar por qué vemos peores desenlaces en sujetos obesos, sedentarios, con enfermedad metabólica, con síndrome metabólico, con diabetes. Entonces, el modelo, más que ser una prescripción aguda, tendría implicaciones preventivas, como lo tiene el ejercicio en términos preventivos para las enfermedades crónico-degenerativas. Aquí seguramente la tiene en términos de la colisión de un fenómeno inflamatorio crónico con
un fenómeno agudo que produce el virus. Gracias, doctor. Mire, y aquí hay otra pregunta igual. Preguntan si hay algún marcador o marcadores antiinflamatorios que se hayan encontrado en personas asintomáticas o que tuvieron la infección pero no presentaron complicaciones. No, y tampoco esto lo podemos decir de manera absoluta, es decir, que una persona que hace ejercicio, que come bien, que evita alimentos con índice glucémico alto, vaya a estar inmunizado o protegido del COVID. Lo que sí sabemos es que quienes tienen factores de riesgo suelen tener con mayor frecuencia la forma severa de la enfermedad, pero de ninguna manera hay otros factores aparte de los alimenticios y de la actividad física, y indudablemente debe haber algún factor genético, por ejemplo, que expresa más la enzima convergidora de angiotensina. Vemos familias enteras que han tenido desenlaces graves o fatales de COVID y familias enteras que solo tienen la forma asintomática de la enfermedad. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos sobre posibles factores genéticos que influyan en esto. Entonces, todo esto que estamos platicando o conversando en esta plática tiene una racionalidad, tiene bases epidemiológicas y en ciencias básicas, pero hay muchos otros elementos que debieran ser tomados en cuenta en cada individuo en particular, de manera que no podemos generalizar. Perfecto, doctor. Gracias. Y aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice unas preguntas, dice, ¿qué factores se conocen que conllevan a la disfunción del tejido adiposo? Y preguntan si es un proceso reversible y si fuera reversible, ¿cuál sería la manera de hacerlo reversible? Sí, las personas que tienen este fenómeno adiposopático, esta adiposopatía, esta disfunción celular, como todo en enfermedades crónicas, está mediado por factores ambientales, como serían la dieta, el sedentarismo, la falta de ejercicio, que es fundamental la actividad física, el músculo. Estamos acostumbrados a hablar de obesidad en términos de exceso de grasa, pero hay también una pérdida de la proporcionalidad del músculo-grasa y de la funcionalidad del músculo, que es lo que genera este sano diálogo entre el músculo y el tejido adiposo, que inhibe también el proceso proinflamatorio en el tejido adiposo. Entonces, por eso es tan importante ese término nuevo de la sarcopenia relativa. Es decir, no son sujetos que tengan sarcopenia como los ancianos, pero que tienen proporcionalmente poco músculo y músculo también disfuncional en relación a su tamaño de su compartimento adiposo. Entonces, ¿es reversible? Sí, porque hay una parte que es ambiental. Y esa parte ambiental la podemos mejorar con dieta, con ejercicio y probablemente con algunos medicamentos como los que ya hemos mencionado. En otras personas probablemente no sea tan reversible porque probablemente en ellos esté mediada esta adiposopatía por alteraciones o expresión de tipo genético. Entonces, en ellos probablemente va a ser más difícil de revertir. Pero digamos que en términos generales, pues sí, sabemos cómo, pero sabemos también que es bastante difícil por el ambiente obesogénico y sedentario que tenemos. Es correcto. Hay unas 2, 3 preguntas más, doctor, si me permite. Y ¿Sí? se menciona, dice, la tormenta de citoquinas es lo que mata al paciente de COVID. Dice, en pacientes con riesgo, ¿qué pudiéramos hacer para prevenir una respuesta aguda tan grave? Sí, desde el punto de vista agudo, muy probablemente pues pudieran tener, si es que se demuestra, hoy ya sabemos, por ejemplo, que la hidroxicloroquina no tiene esa actividad antiviral. Hoy pues todavía nos queda la duda si la ivermectina pudiera tenerlo. Sabemos que probablemente la administración de vitamina D juegue algún papel en la inmunomodulación y en la regulación inmunometabólica.
pues se ha propuesto que la vitamina D y la vitamina C pudieran tener en dosis altas, más altas de lo usual, cierto factor de disminución de los síntomas. Definitivamente en la fase proinflamatoria de la enfermedad, pues se ha postulado que pudiera ser útil la utilización de enoxeparina, de heparina de bajo peso molecular, como prevención de los fenómenos protrombóticos que se asocian a este estado de hiperinflamación. Y es muy debatible, pero pues muchos autores sugieren que el uso de glucocorticoides en dosis inmunosupresoras en la fase proinflamatoria, que no es al inicio de la enfermedad del COVID, sino que pasados generalmente 7, 8 días, que es cuando puede presentarse esa fase proinflamatoria, pero probablemente no como una medida de cajón, sino que en aquellas personas que presenten elevación de ferritina, de dímero D, de proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación y de fenómenos protrombóticos secundarios a esta fase. Perfecto, doctor. Aquí nos pregunta igual un médico, dice, usted mencionaba que la inflamación estaba dada por una dislipidemia presente y en varios pacientes a los que de curiosidad les pedí química sanguínea, había elevación de triglicéridos, que si pudiera haber alguna relación con la elevación de los triglicéridos. Sí. Por supuesto que sí. No solamente es la dislipidemia en términos de... estamos acostumbrados a pensar en alteraciones en el metabolismo de lípidos para la formación de placas aterotrombóticas en las coronarias o en los vasos cerebrales o a nivel periférico, sino que estamos hablando de un tejido adiposo disfuncional que en la medida en que se vuelve insensible a la acción de la insulina y en la medida que produce estas citoquinas proinflamatorias, se convierte en un tejido adiposo que es incapaz de retener en su interior los triglicéridos. Entonces vamos a ver hipertrigliceridemia basal y un fenómeno de exceso de ácidos grasos libres no esterificados circulantes que se prolongan excesivamente incluso durante el postprandio en estas personas que tienen disfunción del tejido adiposo. Entonces, lo que esto significa es que se va a producir esa acumulación de grasa ectópica en el hígado, en el miocardio, en los islotes pancreáticos, y en cada uno de estos tejidos, en el tejido muscular esquelético, va a producir mayor resistencia a la insulina, mayor disfunción celular y más fenómenos proinflamatorios y disfunción orgánica en cada uno de esos tejidos. Entonces, está vinculada a la hipertrigliceridemia como marcador de este fenómeno de disfunción adiposa muy claramente. Perfecto, doctor. Y si quiere, aquí mira una última pregunta, doctor. Bueno, hay un montón, pero bueno, hay algunas preguntas que con alguna respuesta de alguna manera se han estado ahí también contestando. Y aquí nos preguntan, en caso de los pacientes que son COVID positivos, estamos observando que algunos colegas están manejando ácido acetilsalicílico a dosis de 500 miligramos al día como antitrombótico. Sin embargo, la literatura nos dice que debe ser una dosis de 100 miligramos. ¿Hay alguna indicación para utilizar dosis de 500 miligramos o lo correcto es la dosis? Sí, lo correcto sería utilizar antiagregantes plaquetarios, que pudiera ser aspirina a dosis baja o Prosugel o clopidogrel, también se han postulado, que probablemente sean útiles sobre todo en pacientes con fenómenos inflamatorios leves. Pero ha habido una interpretación mucho en redes sociales de que esto pudiera proteger contra el virus. Y no, probablemente no proteja en absoluto contra el virus, pero pudiera ayudar a generar esos fenómenos protrombóticos. Pero en la mayoría de las guías y de los protocolos en donde tenemos COVID moderado o severo, o sea, moderado, que pudiera manejarse incluso en la casa en sujetos que no tengan hipoxemia por debajo de 90 de saturación de oxígeno,
Realmente sería mucho más útil la utilización de heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea durante 7 a 10 días en esta fase proinflamatoria, pero guiado por el laboratorio, ¿verdad? Todo esto tiene que tener cierta razón. El problema de las recetas que se están generando a nivel de redes sociales es que manejan todo como si todos los pacientes se comportaran iguales. Y sabemos que hay desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con síntomas gripales leves, hasta pacientes que tienen síntomas moderados con cierto, incluso con cierto riesgo de evolucionar a la forma severa, que requiere una vigilancia mayor, y pacientes que generan la forma severa. Entonces, yo creo que se está cayendo mucho en la generalización cuando cada paciente tiene que tener una estadificación individual y un seguimiento de su evolución muy individual. Sí, sobre todo que como comentaba hace rato, ¿no? Digo, definitivamente el estado metabólico del paciente es el que va a ir determinando de repente algún desenlace u otro. Entonces, pues no todos los pacientes tienen el mismo estado metabólico. De hecho, igual nos comenta un médico, supongo, de aquí en Facebook también, doctor, nos dicen, somos una zona de alta prevalencia de dengue, por lo que opino que a lo mejor no sería idóneo el uso de aspirina, el efecto antiagregante, ¿no? Digo, efectivamente, ese es un elemento importante. Sí. Tanto el COVID como el dengue, sobre todo el dengue cuando se trata de serotipos diferentes al que las personas que ya tuvimos dengue en la adolescencia y luego nos da nuevamente en etapas de la vida posteriores, si el serotipo del dengue es diferente, tenemos más riesgo de que presentemos dengue hemorrágico con plaquetopenia severa, que también tiene un origen inmunológico en las alteraciones que el virus puede producir en el huésped. Y quizá esa pertenencia a una zona endémica de dengue sí nos haga ser más cautelosos en estas medidas antiplaquetarias y en la anticoagulación, que son enfermedades que se pueden confundir muy fácilmente porque son enfermedades febriles. Sí, totalmente, doctor. Y aquí, doctor, una última pregunta. Dice, para los pacientes que comienzan a realizar cambios conjuntos en el estilo de vida para lograr estos beneficios de la disminución de la inflamación, ¿a qué tiempo se puede lograr una disminución significativa de tal inflamación? Pues sabemos que los cambios en el estilo de vida, como el ejercicio y los cambios en la alimentación, pueden producir cambios muy favorables en periodos tan cortos como 3, 4 semanas y que se consolidan de una manera sostenida si se mantienen en 3, 4 meses. Pero también es cierto que se pierde muy rápidamente. Sí, claro. Y si dejamos de hacer ejercicio, por ejemplo, el ejercicio tiene una dosis, tiene una intensidad y tiene una periodicidad que si se pierde el beneficio muy rápidamente. Es correcto, doctor. Pues la verdad es que, doctor, como siempre tiene usted también, hay muchas felicitaciones y muchos agradecimientos, por supuesto. Al contrario, a todos ustedes estamos muy agradecidos de que nos estén acompañando el día de hoy. Pues, doctor, le agradecemos enormemente que nos haya regalado ahí un ratito de su tarde. Sabemos que está sumamente complicado también, pero pues la verdad es que toda la actualización que sea necesaria, ¿verdad? Para todos, el obligarnos un poco a escuchar, a leer, pues también nos va a ayudar un poco a entender, ¿no? A entender por qué de muchas cosas, por qué tenemos que seguir también guardando la distancia, el por qué es bien importante hacer cambios en el estilo de vida. Y yo creo que todo esto es de mucho beneficio para pues todos los profesionales de la salud que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que uno de los mensajes más importantes que nos deja, doctor, es esto último de no generalizar, no querer tratar a todas las personas que tienen o que presentan COVID con un solo esquema, sino que pues estamos aprendiendo del COVID y estamos aprendiendo también pues todo esto que nos presenta usted, cómo funciona COVID con diferentes estados inflamatorios,
En la capacitación pasada nos comentaba que de repente los niveles de glucosa, por ejemplo, al momento de ingresar a un hospital, pues también pueden ser determinantes independientemente de otro tipo de factores. Entonces, pues yo creo que aquí lo más importante es seguirnos actualizando y seguir leyendo y pues tratar de conocer mejor qué es lo que pasa con la enfermedad, sobre todo pues viviendo en un estado y en un país con una enormísima cantidad de enfermedades crónico-degenerativas que están directamente relacionadas con la inflamación. Así que, pues doctor. Así es, Ileana. Antes que nada, pues agradecerte a ti, a la Secretaría de Salud, la oportunidad pues, de tener este intercambio con profesionales de la salud. Y creo que el mensaje que acabas de subrayar es importante. O sea, estamos aprendiendo, pero lo que más hemos aprendido, creo que sí nos ha quedado claro, que estamos ante una enfermedad compleja, multiforme, que se manifiesta de manera muy diversa en cada sujeto y que además cada persona pues tiene una multiplicidad de factores, ya sea de protección o de riesgo, que va a hacer que la constelación de signos y síntomas y la evolución clínica y la presencia de alteraciones bioquímicas, metabólicas, inmunológicas, sea también con esa misma diversidad. Entonces, pues yo creo que sí tenemos que seguir estudiando, aprendiendo, leyendo sobre las series que se van publicando y pues como todo en medicina, 2 más 2 no siempre son 4, en biología y en ciencias de la salud. Es correcto, doctor. Pues muchísimas gracias inmensamente, doctor, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, le agradecemos inmensamente esta capacitación. A todos los que nos están ahí escuchando, con mucho gusto, si quieren algo de información, de los artículos también que nos estuvo compartiendo el doctor, con mucho gusto pueden escribir a dirección de nutrición @ssy.gov.mx y con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Por allá hubieron 1 o 2 preguntas acerca de microbiota. Les recuerdo que este jueves precisamente tenemos una plática que exactamente es de microbiota y su relación con la salud y la enfermedad. Así que si tienen más preguntas de microbiota, les interesa el tema, que todo lo que tiene que ver microbiota con sistema inmune, pues con mucho gusto pueden preparar sus preguntas para el jueves y estará con nosotros la doctora Irma Aranda González para responder todas sus preguntas. Así que pues doctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos y que tengan una excelente tarde.